Ahora, cuando pensamos en la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, es fácil quedarse solo con los síntomas físicos, pero la verdad es que su impacto es mucho, mucho más profundo. El diagnóstico es como tirar una piedra en un lago en calma. Genera unas ondas, un efecto dominó psicológico que no solo afecta a quien recibe la noticia, sino a toda su familia, a sus cuidadores. Y hoy vamos a explorar justamente eso, el enorme costo emocional que trae consigo. Y esta frase de la psicóloga Carolina Gutiérrez, bueno, nos pone de lleno en el epicentro del asunto. Una noticia difícil de asimilar. Es un eufemismo, ¿verdad? Es un shock. Es ese momento exacto en que la vida tal como se conocía cambia para siempre. Así que vamos a empezar justo ahí, en el epicentro, con la persona que recibe el diagnóstico, porque es en ese instante que se desata una crisis interna, una tormenta emocional de la que vamos a hablar ahora. Ok, para entender bien de qué estamos hablando en el plano psicológico, es clave tener claro el panorama clínico. Rapidito, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué significa eso? Que ataca las células nerviosas que controlan los músculos que movemos a voluntad. Y la palabra clave aquí es progresiva. Es esa certeza de que la discapacidad va a ir en aumento, lo que alimenta gran parte de la angustia. Y entonces, ¿cuál es el primer golpe? El primer shock psicológico es una sensación brutal de pérdida de control. De repente, el propio cuerpo deja de responder como siempre lo hizo. Las tareas más simples, el futuro, todo se vuelve incierto. Es sentir que el timón de la vida te lo han arrebatado de las manos. Claro, y esta angustia no es algo simple, no es un solo sentimiento. Es un cóctel emocional bien complejo. Por un lado está la incertidumbre, ¿no? No saber cómo ni cuándo va a avanzar la enfermedad. Eso es un tormento. Y a eso se le suma el duelo. Sí, un duelo en vida, por la persona que se era, por las habilidades que se tenían y por el futuro que se había planeado. Y si todavía quedaban dudas sobre la seriedad de esto, miren este número. 34%. Un metaanálisis encontró que el 34% de los pacientes con ELA sufre de depresión. Ojo, que esa es una tasa más alta que en muchas otras enfermedades neurológicas graves. O sea, no estamos hablando de casos aislados. Estamos hablando de una verdadera crisis de salud mental que va de la mano con la enfermedad y que necesita atención urgente. Ok, ya vimos el epicentro. Ahora, ¿qué pasa con esa primera onda expansiva de la que hablábamos? Bueno, esa onda golpea de lleno a la familia, porque un diagnóstico como este nunca es un asunto de una sola persona. Transforma por completo la dinámica familiar. Exacto, se produce un desequilibrio total. La estructura familiar se sacude hasta los cimientos. De un día para otro hay que hacer ajustes y muchos de esos ajustes son repentinos y la verdad muy dolorosos. Las rutinas, los roles, los sueños, todo se pone en pausa y se tiene que reconfigurar. Y este cambio lo abarca absolutamente todo. Miren, desde lo más práctico, como tener que repensar los roles, quién cuida a quién trabaja, hasta las preocupaciones económicas que no son menores. Pero sobre todo está el peso emocional de ser testigo del deterioro de alguien a quien se ama. La tristeza, la rabia, la frustración, de repente todo eso se convierte en una carga compartida. Y aquí es súper importante entender algo que dice la psicóloga Gutiérrez. Llorar, sentir rabia, frustrarse, no es debilidad. Es lo normal, es lo esperado. Es fundamental que la familia pueda expresar todo lo que siente sin miedo a ser juzgada. Es la única forma de empezar a procesar algo tan inmenso. Bien, hemos hablado del paciente, de la familia, pero hay una figura que merece un capítulo aparte: el cuidador principal. Porque sobre esta persona recae, muchas veces en silencio, una carga psicológica enorme, una que a menudo ni siquiera se ve. Pensemos en esto. Los equipos médicos, los hospitales, ellos dan la atención clínica, claro, pero el día a día, la carga emocional, el soporte constante 24/7, ¿quién lo lleva? El cuidador principal. Es un trabajo que no tiene horarios, no tiene vacaciones, y que muchas veces se hace en una soledad tremenda. Y este agotamiento es tan particular que tiene su propio nombre. Se llama fatiga por compasión. Es clave entender que esto no es el burnout tradicional, no es solo estar cansado. Es el resultado de estar expuesto constantemente al trauma y al dolor de otra persona. Es como si la empatía te empezara a pesar demasiado. Y lo más peligroso es que pueda aparecer de golpe. A ver, para que quede claro, el burnout o el agotamiento de toda la vida se va acumulando con el tiempo por el estrés. Pero la fatiga por compasión es diferente. Nace de absorber el sufrimiento ajeno.
Una persona con burnout se siente desgastada. Una con fatiga por compasión se siente aplastada por la empatía. La diferencia es sutil pero fundamental. Y de nuevo, los datos nos dan una imagen más clara. Un estudio súper reciente, fíjense, de 2025, encontró algo muy revelador. Midieron depresión, sobrecarga y ansiedad en cuidadores de ELA. ¿Y saben qué fue lo que más destacó? La ansiedad. Los niveles de depresión y sobrecarga no eran tan significativos, pero la ansiedad estaba ahí, presente, de leve a moderada pero constante. Es esa preocupación que no te suelta. Por eso es tan importante saber reconocer las señales de alerta. Si un cuidador de repente está irritable, se aísla, le cuesta concentrarse, o incluso, y esto es duro, siente que ya no puede empatizar como antes, ojo, no es que sea una mala persona. Son síntomas clarísimos de que está al límite y necesita ayuda, y la necesita ya. Ok, hemos pintado un panorama que es, la verdad, bastante duro. Pero no todo es oscuridad. Ahora vamos a la parte más importante. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se le hace frente a todo esto? Hablemos de las herramientas, de los pilares de apoyo que pueden ser la fuerza que contrarreste la desesperación. Y la palabra clave aquí es proactividad. No se trata de sentarse a esperar a que alguien ofrezca ayuda. Se trata de construir activamente un ecosistema de apoyo para el paciente, para la familia y, por supuesto, para el cuidador. Es la única manera de equilibrar la balanza frente al peso de la enfermedad. Y un punto de partida fundamental es el autocuidado del cuidador. Y no hablamos de cosas abstractas, sino de acciones súper concretas. Primero, agendar tiempo para uno mismo, para hacer ejercicio, para descansar. Segundo, pedir ayuda, activar esa red de amigos y familiares para distribuir tareas. Y tercero, y esto es dificilísimo pero crucial, aprender a decir que no, poner límites, porque cuidarse no es egoísmo, es una necesidad para poder seguir adelante. Otro pilar importantísimo, los grupos de apoyo. ¿Qué son? Son espacios donde gente que está pasando por lo mismo se reúne. Y su función es vital, porque llenan un vacío que la medicina formal a veces no puede llenar. Esa necesidad tan humana de conectar con alguien que de verdad entiende por lo que se está pasando. Y los beneficios son enormes y muy concretos. Lo primero es que rompen el aislamiento, hacen sentir que no se está solo. Pero además, ahí se comparten consejos prácticos, estrategias que a otros les han funcionado. Y quizá lo más valioso, devuelven un poco la sensación de control, de empoderamiento y sobre todo, de esperanza. Ahora, que quede claro, ni el autocuidado ni los grupos de apoyo reemplazan la ayuda profesional, son complementos. El acompañamiento de un psicólogo, de un terapeuta, sigue siendo un pilar crítico. Es el espacio seguro para procesar el duelo, para aprender a manejar la ansiedad, para que todos los involucrados tengan herramientas para navegar este viaje tan complejo. Al final, todo este recorrido con la ELA, con toda su crudeza, nos deja una lección muy poderosa sobre la resiliencia humana y nos enseña que la fortaleza, la verdadera fortaleza, no se encuentra en el aislamiento, en el yo puedo solo, se encuentra en las conexiones que logramos construir y, más importante aún, mantener. Y con esto cerramos con una pregunta para que quede resonando. Frente a una enfermedad que parece abrumadora, ¿dónde encontramos nuestra mayor fortaleza? Todo lo que hemos visto hoy apunta a una misma dirección. No está en la resistencia individual, sino en la conexión, en el cuidado compartido, en la fuerza de la comunidad.